¿Te interesa saber cuál es el primer filósofo de la historia al que se lo considera también el primer científico? ¿Te interesa saber quién es el primer filósofo de la historia que nos dejó algo escrito que haya llegado hasta nosotros, aunque sea escueto? Pues si te interesa esto, quédate a ver este vídeo porque vamos a hablar del señor Anaximandro de Mileto. Antes de meterme en Anaximandro, quería corregir una cosa que dije en el vídeo de Tales de Mileto y no la dije bien. En el vídeo de Tales de Mileto hablé del hilozoísmo. Y como esta palabra es muy rara y no está en español, en vez de decir hilozoísmo y escribirlo bien, dije holizoísmo y lo escribí mal, ¿vale? Para que lo sepáis, es hilozoísmo, no holizoísmo, como dije yo en el vídeo y escribí mal. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con Anaximandro de Mileto. Anaximandro nació allá por el 610 a.C. Sí, en Mileto. Mileto era Grecia, hoy está situado en las costas de Turquía y son unas ruinas. Esa ciudad ya no existe, como os dije con Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto, al igual que su maestro, que identificaba aquella sustancia primera con el agua, Anaximandro no la identifica con nada en concreto de nuestro mundo, sino que a esta sustancia primera que genera y destruye todo lo demás lo llama apeiron. ¿Por qué no lo identifica con nada en concreto? Porque para él no puede ser agua, no puede ser tierra, no puede ser fuego, no puede ser aire, en definitiva, ninguno de los 4 elementos primarios para los griegos, porque si fuera uno de estos elementos, al generar el otro, lo destruiría por ser su contrario. Es decir, el agua tiene de contrario al fuego. También el fuego puede tener de contrario al viento. Siempre va a haber un elemento que tenga su contrario. Él pensaba que el universo estaba hecho por contrarios, entonces no puede ser que esta sustancia primera sea ningún elemento porque destruiría al contrario. Por lo tanto, lo llama apeiron a esta sustancia, que apeiron quiere decir lo infinito o indeterminado. De esta sustancia, de este apeiron, provienen todas las cosas y al apeiron también regresan todas las cosas. ¿Cómo provienen del apeiron todas las cosas? Del apeiron provienen todas las cosas cuando se separan los contrarios. Es decir, cuando se separa, por ejemplo, lo frío de lo caliente, provienen a nuestro mundo o al universo aquellas cosas que provienen del apeiron. Cuando estas cosas perecen, es decir, cuando morimos, todos regresamos al apeiron. Pero no regresamos con la conciencia que tenemos nosotros hoy. Yo no regreso como Ana, tú no regresas como Pepito, un perro no regresa como perro, un árbol no regresa como árbol, sino que regresamos en forma de energía y nos unimos con toda esa energía infinita que hay dentro del apeiron. Después podemos volver a nacer en forma de otro ser, pero no siendo nosotros mismos, sino mezclándose toda esa energía infinita. Anaximandro también nos decía que moríamos porque al vivir nosotros le estábamos privando de vivir a nuestro contrario. ¿Vale? Entonces nosotros cuando moríamos teníamos que pagar una pena por la injusticia de haber vivido y no haber dejado vivir a nuestro contrario. Esta pena correspondía al tiempo en el que yo había vivido en la tierra, ¿vale? Y le daba una retribución, es decir, le daba la oportunidad de vivir a mi contrario. Los contrarios no podían vivir a la vez, o vivía el uno o vivía el otro, no existían cosas intermedias. Entonces, esto es un ciclo eterno del que no solo provienen los seres vivos, sino todo el universo y todo lo que conocemos. Anaximandro también se considera que es el primero que nos habló de cómo era la Tierra. Él decía que la Tierra tenía forma como si fuese una columna
y que su altura era 1/3 de su anchura, y que los seres humanos caminábamos por una de las caras de la Tierra y que la otra cara que había por detrás no caminábamos. Es decir, imaginaros una columna gigante así y que por un lado estamos todos caminando y por el otro lado no camina nadie. También decía que el Sol era 28 veces más grande que la Tierra y la Luna era 18 veces más grande que la Tierra. Anaximandro también afirmó que cuando se creó nuestro mundo se separó la sustancia fría de la sustancia caliente. A ver, vamos a hablar en español para que nos entendamos. Sustancia fría, agua; sustancia caliente, fuego, ¿vale? Lo que pasa que es que ellos hablan así, no hablan como nosotros. Entonces, cuando se separó el agua del fuego, al crearse nuestro mundo, se produjo un anillo de fuego que rodeaba la Tierra, que lo puso ahí el viento. En el momento en el que este anillo de fuego se despegó de la Tierra, se formaron una serie de esferas que formaron el Sol, la Luna y las estrellas. La Tierra, según Anaximandro, estaba en el centro y no se movía. Estaba en absoluto reposo, no se movía. ¿Por qué? Porque estaba exactamente en el centro. Había la misma distancia, por adelante, por atrás, que por arriba, que por abajo, ¿vale? Para que nos entendamos, al resto de cuerpos celestes. Anaximandro también le buscó una explicación a los fenómenos meteorológicos. Casi todo lo relacionaba con el viento. Para él la mayoría de las cosas estaban relacionadas con el elemento aire, ¿vale? Para decirlo de otra manera y que nos entendamos todos. Esto, si queréis, ya profundizaremos en otro vídeo cuando hablemos más detenidamente de Anaximandro, porque hay muchas cosas que decir. Este vídeo es como una introducción. Anaximandro también nos habló de la evolución de los seres vivos. Anaximandro dijo que todos los seres vivos proveníamos del agua. Como decía su maestro Tales, ¿os acordáis que Tales de Mileto decía que el agua era la sustancia que había creado todo? Lo único raro que decía el señor Tales era que el agua tenía vida, que estaba viva, vamos. ¿Por qué lo decía? Porque él, con su pensamiento de griego, tal y como eran ellos, que eran otra cultura, no podía concebir que algo que se moviese, como el agua que se mueve, y que algo sin vida pudiese producir vida. Ellos eran muy cuadriculados. Si se producía vida, lo que la producía tenía que estar vivo. Pues Anaximandro no dice esto. Anaximandro simplemente dice: todos provenimos del agua. En un principio todos teníamos escamas, es decir, éramos peces. Dice que provenimos de los peces. Llegó un momento en el que nos empezamos a acercar a zonas más secas y se nos cayeron dichas escamas. Cuando se nos cayeron dichas escamas, tuvimos durante un tiempo una vida diferente. También el señor Anaximandro dijo que los seres humanos, es decir, las personas, tuvimos que venir de algún otro animal. Aquí está hablándonos de la evolución. Se está adelantando a Darwin muchísimos siglos, milenios. Esto lo diría en el 500 y pico antes de Cristo aproximadamente. Ya sabéis que las fechas de esta gente tampoco las tenemos que coger con pinzas porque son gente anterior a Cristo y no había registros entonces de ello. Los seres humanos tuvimos que provenir, como estaba diciendo, de otro animal. ¿Por qué? Porque somos el único animal que necesitamos muchísimo tiempo de crianza. Si nos fijamos en cualquier otro animalito, yo qué sé, un perro, un caballo, lo que queráis, prácticamente los animalitos nacen andando. En cuanto que nacen, están andando. Nosotros, un bebé humano, ¿cuántos años necesita de crianza para poder valerse por sí mismo? Pues entonces, precisamente por esto, decía que teníamos que haber provenido de otro animal, porque si en nuestro origen, es decir, si cuando vivíamos en la naturaleza y no vivíamos ya de forma civilizada, hubiéramos sido como somos hoy, no habríamos sobrevivido. ¿Entendéis por dónde va la cosa? Aquí viene una cosa un poco loca que decía el señor Anaximandro, en la que estaba absolutamente equivocado, pero bueno, era su teoría. Decía que los seres humanos provenimos de los peces y que en un principio nos criamos como embriones dentro de los peces y que cuando llegamos a la pubertad
salimos de dentro de los peces y pudimos empezar a vivir por nosotros mismos. Evidentemente no hablaba de él mismo, hablaba de gente de otras épocas. No sé si me habré dejado algo porque Anaximandro tiene muchas cosas para comentar. Si me he dejado alguna cosa, pues ya la diré en un vídeo más extenso que haga. Ah, bueno, sí, me he dejado una cosa. Anaximandro medía el solsticio de los solsticios de invierno y de verano y medía los equinoccios. Fue el primero en trazar el perímetro de la Tierra y utilizaba el genomón, perdonadme que no sé cómo se pronuncia bien, que era un reloj de sol para medir las horas. Pero esto no lo inventó él, cuidado, esto le venía de los babilonios. Me compré este libro, que es un libro con mucho prestigio, que se llama Los filósofos presocráticos, de la editorial Gredos. ¿Lo podéis ver? No lo sé. Voy a leeros la frase que nos ha llegado de Anaximandro, ¿vale? Literal. Mirad, la tengo aquí subrayada. Es que no la vais a poder ver, a ver si veo. ¿Veis lo subrayado en rosa? Os lo voy a leer. Alguna otra naturaleza apeiron de la cual nacen todos los cielos y los mundos que hay dentro de ellos. El nacimiento a los seres existentes les viene de aquello en lo que se convierten al perecer, según la necesidad, pues se pagan mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Esto es la frase que nos ha llegado de Anaximandro. Vale, ¿qué debo decir al final de este libro? Bueno, lo que he sacado de Anaximandro también lo he sacado de mi libro de metafísica de Aristóteles, que al principio viene un poquito explicado, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que son los llamados hilozoístas, pero aquí viene muy poquito, entonces por eso me compré uno especializado en presocráticos, que es este, que es muy completo. Las teorías que nos han llegado de Anaximandro hay que cogerlas con pinzas. Porque de su teoría del apeiron, lo único que nos ha llegado es lo que os he leído ahora mismo. Entonces, lo que nos ha llegado son interpretaciones de filósofos posteriores. Por ejemplo, Diógenes Laercio, Aristóteles, Teofrasto, Leucipo, Simplicio y un montón más que hay. ¿Vale? Eso lo pone todo en este libro y ya haremos un vídeo específico de eso. En el libro que os he enseñado, el de los filósofos presocráticos. Entonces hay que cogerlo con pinzas. ¿Vale? Hay una cosa que está extendida y quiero explicar en este vídeo al final para que lo sepamos todos. Los académicos hoy dicen que Anaximandro nunca utilizó el término argé para referirse al apeiron. Yo no sé si vosotros habéis escuchado la palabra argé. Argé significa principio y apeiron significa lo infinito, ¿vale? Sino que él simplemente dijo la sustancia que genera todo es el apeiron. Porque en muchos libros pone que él decía que el argé de todo es el apeiron. Es decir, para traducirlo a un lenguaje que lo entendamos todo, el principio de todo es lo infinito, ¿vale? O el principio de todo es el apeiron. Este término argé se cree que fue un término que le pusieron los aristotélicos, los peripatéticos. ¿Por qué? Porque en aquella época Aristóteles y sus seguidores y muchos escritores que había después de Anaximandro, que hablaban de los antiguos, pero en este caso me refiero a Aristóteles con lo del argé, utilizaban términos para referirse a cosas de otros filósofos anteriores que les resultasen familiares y fáciles a ellos. Entonces solían tender a hacer esto. Yo voy a denominar esto de esta manera porque a mí me resulta más fácil a la hora de explicar a este filósofo. También en este libro se pone en duda que Anaximandro fuera discípulo de Tales de Mileto, porque de hecho hay una parte del libro donde nos pone versiones de Teofrasto. No sé exactamente en qué parte del libro está ahora, no os lo puedo enseñar, pero hay varias versiones, en dos de ellas pone Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, discípulo de Tales, y en la otra pone Anaximandro de Mileto, compañero de Tales o compatriota de Tales o algo así. Entonces esto también se pone en duda. También se pone en duda el hecho de que él hablase como el apeiron era infinito e ilimitado, de que existían un montón de mundos aparte del nuestro. Hay gente que piensa que Anaximandro no dijo eso, sino que Anaximandro dijo que nuestro mundo era infinito e ilimitado.
Hay varias discusiones y muchas cosas dentro del libro de los filósofos presocráticos, pero como no soy una experta en el tema, por eso en este vídeo no he hablado de ello. Cuando conozca mucho de ello, haremos un vídeo posteriormente para hablar de esto. Adiós, que tengáis buen día, hasta luego, espero que os haya gustado Anaximandro. El siguiente va a ser Anaxímenes, pero no sé si antes de Anaxímenes voy a hacer algún vídeo de frases de Aristóteles o algo así, para no haceros esperar tanto tiempo para el siguiente vídeo. Adiós, que tengáis buen día.